Un saludo a nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Saludo a mi hermano Andrés Bodini. Muchas gracias, pastor. Muy agradecido y contento de estar una vez más estudiando el Evangelio de Mateo. Así es. El día de hoy tenemos una porción bastante extensa. Vamos a tratar de no apurarnos para poder obtener y sacar el máximo de provecho a esta sección que, como lo dijimos la semana pasada en el programa anterior, es una sección que se necesita mucho más que la lectura propia del discurso del Monte de los Olivos, como se le llama también, para poder contextualizarlo tanto en el momento en que Jesús lo está diciendo, como también en la dimensión en cuanto al tiempo y a los sucesos, para poder establecer lo que está diciendo en ese momento Jesús, básicamente porque la tendencia es hacer una lectura rápida y superficial, ¿no es cierto? Sí. Y a colocar estos eventos en épocas o periodos a los cuales no se corresponde. Así es. Entonces vamos a leer. Hoy día vamos a leer el capítulo 24 de Mateo, versículos 6 al 14. Dice así, Mateo 24, versículos 6 al 14. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, dentro del capítulo 24, Carlitos, nos encontramos, podríamos decir, con esta subsección que Jesús declara los principales eventos hasta llegar al último versículo, que es el versículo 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es como que hiciera un cierre, digamos. Ahora, después del versículo 15, vamos a leer que Jesús nuevamente empieza a retomar y repasar algunos de estos temas. Pero, por así decir, este segmento que vamos a tratar de completar hoy día es, por así decir, un resumen que hace Jesús desde los principios de dolores de parto hasta el fin. Sí, podríamos decir que es un resumen dentro de un resumen, porque no se olviden que el capítulo 24 es también conocido como la pequeña o una Apocalipsis, o una versión acotada de Apocalipsis. Y claro, tal como dices tú, aquí está hablando del comienzo y usa la palabra principio y después usa la palabra fin. Entonces, ¿qué ocurre dentro de todo eso? Y es ahí donde muchas veces se han establecido estos errores de interpretación, principalmente por lo que conversábamos anteriormente, que es la lectura superficial y de alguna manera, porque es muy fácil o da, digamos, inmediatamente. De hecho, por ejemplo, cuando se habla de rumores de guerra, de terremoto y todo esto que vamos a revisar ahora, nosotros estamos viviendo ya hace un tiempo en el planeta una situación de características que podríamos decir, ¿no es cierto?, se enmarcan dentro de las características que está describiendo aquí. Sin embargo, las palabras claras de dolores de parto y el fin son las que de alguna forma determinan el periodo donde pudiéramos nosotros encontrar la principal aplicación de esto, entendiendo que igual, ¿no es cierto?, el aumento de todo lo que hemos visto, sobre todo a partir del siglo XX, final del siglo XIX y siglo XX, donde hay un salto cuántico
casi diríamos, o geométrico de lo que es el concepto de la tecnología, que cambió totalmente no solamente la vida de las personas, sino que también la forma de tratar los conflictos, la forma de las guerras. En fin, es un trastorno en el cual hoy día incluso nosotros todavía no alcanzamos a acomodarnos. Usted debe saber que está adaptándose, por así decir, a algún tipo de aparato electrónico o de tipo computacional o informático, y cuando todavía no termina de adaptarse, ya eso está obsoleto dentro de lo que es esta loca carrera en cuanto a la tecnología. Por lo tanto, lo que ha sucedido en estos 120 años, ¿no es cierto?, no tiene parangón con lo que había sido los avances en este sentido en todos los siglos anteriores. O sea, en los primeros 50 años del siglo XX se hicieron o se lograron más inventos que en toda la historia de la humanidad, o toda la historia que se conoce de la humanidad. Por lo tanto, el trastorno que existe, obviamente que altera todo lo que es la vida cotidiana de los seres humanos, pero también, y de en gran manera, altera todo lo que tiene que ver con los conflictos que aparecen acá, las pestes, la sobrepoblación, terremotos, ¿no es cierto? Seguramente nosotros que vivimos en la parte costera de Chile, Carlito, tsunamis también, hermano. Tsunamis, claro. Claro, pero una cosa que es importante, no solamente tiene que ver con la frecuencia, sino que también con la intensidad de cada uno de estos fenómenos, que son justamente la característica de lo traumático y de lo terrorífico que son estas expresiones que está diciendo el Señor Jesús acá. Sí. Vamos al versículo 6. Vamos al versículo 6, y quizás lo que debiéramos hacer también, Carlito, es recordarle a las personas que nos escuchan de que esta es la respuesta más extensa que hace Jesús a una pregunta. Y la pregunta que le hicieron a Jesucristo la podemos encontrar en el versículo 3, donde le dicen a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Eso es lo número 1. 2. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 2. Y del fin del siglo. Pregunta número 3. Son 3 preguntas en la mitad de un versículo, digamos, que le hacen a Jesús. Sí, 3 preguntas encerradas en los signos de interrogación. Exactamente, pero lo que nosotros podemos entender, digamos, es que realmente le hicieron la pregunta correcta a la persona correcta en el momento adecuado. Porque Jesús realmente se explayó con este medio versículo, digamos, que le hicieron. Y lo que hemos visto, digamos, en el programa anterior, es que Jesús parte diciendo cuáles iban a ser las señales. Básicamente hay 6 señales, las que aparecen acá en este capítulo 24. 6 señales. Lo que vimos nosotros la semana pasada es que la primera señal iba a ser lo que aparece en el versículo 5, falsos cristos. Es decir, muchos, dice Jesús, van a venir en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es la primera señal, estos falsos cristos. Y ahora el versículo 6. Claro, el versículo 6, ¿no es cierto?, nos dice claramente que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces está hablando aquí de lo que es la situación de la convivencia, ya no entre 2 reinos limitados o 2 países, sino que aquí habla de una escala mundial. Quizás lo más cercano que tenemos nosotros es el desastre que ocurrió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, que fue la que cambió las cosas entre lo que eran las batallas, ¿no es cierto?, a caballo y a campo traviesa, ¿no es cierto? Por primera vez ocurre ya un involucramiento de la población civil que se agudiza y se hace horrible, ¿no es cierto?, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta donde nosotros entendemos, la guerra se desarrolló y se le llamó mundial por el hecho del involucramiento en términos globales de los países hasta cierto punto, pero se desarrolló básicamente en Europa y básicamente en algunas zonas de Europa muy extensas, ¿sí?, principalmente en lo que es la parte occidental de Europa. Y por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que lo que va a suceder va a tener sí una escala mundial, y que vamos a estar nosotros sabiendo de guerra, pero también de
rumores, cuando se habla de la palabra rumor, significa que comienzan a gestarse instancias que pueden desencadenar en un conflicto o en una guerra, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que desgraciadamente pasa en el norte de nuestro país, donde cada cierto tiempo se escucha que hay movimiento de tropas por causa de la situación que se pone más tensa. Bueno, esos rumores van a aumentarse y ya no van a ser probablemente solamente por situaciones fronterizas, sino que aquí ya a esta altura estamos hablando nosotros de lo que significa la ausencia del Espíritu Santo y la animadversión natural que los hombres tenemos los unos con los otros. Entonces, estos rumores de guerra no deben ser, y de hecho los apóstoles que están recibiendo esta información de primera mano o en primera instancia, o son los primeros oidores, ellos no escucharon mucho de esto, o sea, porque para ellos el concepto de la guerra no tenía que ver como lo entendemos nosotros, o sea, ellos estaban esclavos y lo que sí, algunos de ellos vieron la destrucción de Jerusalén, pero no le podíamos llamar a eso una guerra, a pesar que hubo un conflicto entre los disidentes judíos y Roma, pero lo que está hablando acá Jesús va más allá de eso, o sea, significa que nosotros hoy nos enteramos inmediatamente de conflictos que ocurren al otro lado del mundo en tiempo real, ¿no es cierto? Y estamos constantes. Y en algún lugar de la tierra siempre hay un conflicto, siempre hay una guerra, sea entre países o bien una guerra interna. Y hoy día con este tema de la globalización también, aun cuando no hay un despliegue de tropas por parte de un país X, ¿no es cierto?, que estemos muy alejados, igual nos vemos nosotros perjudicados. ¿Por qué? Porque hoy día con este tema del comercio global pasa un conflicto en Birmania, ¿no es cierto?, y la bolsa cae por tal o cual razón y eso tiene inmediatamente una incidencia en nosotros. Entonces estamos insertos en una situación en la cual todos los rumores de guerra son causa de que nos podamos turbar. Ya nos podamos turbar, es decir, nos podamos realmente confundir, desalentar, que son algunas de las palabras que se usan también para turbar, y nos dice, o les dice y nos dice a nosotros, todo esto es necesario que acontezca. Esto es paradojal porque de alguna manera cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en Jesús, pensamos en paz y paz. Pero aquí nos está hablando de que es necesario que haya una guerra, y no cualquier guerra, porque aquí en el fondo está la imagen, el personaje conocido como el anticristo, involucrado en el medio de esta guerra. Esta no es cualquier guerra, o sea, no es la guerra como mencionabas tú de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra Santa, la guerra, no sé, del Medio Oriente, etcétera. No, esta va a ser una guerra masiva, donde uno de los principales personajes que va a surgir va a ser el anticristo. Sí, por eso es que lo que decía anteriormente, los falsos cristos son el anuncio, como así decir, de aquel que verdaderamente es el anticristo, como dices tú. Por eso es que ahí situamos esto, claro, ya en un periodo en que la iglesia no está. El anticristo es como la máxima expresión del falso Cristo. Exacto. Entonces este anticristo va a estar y va a generar porque, bueno, si podemos hablar del tiempo de la tribulación, como nos dice la Escritura, nos habla básicamente de un periodo inicial de el jinete del caballo blanco que aparece en Apocalipsis, ¿no es cierto? Sí. Y que trae esta paz o esta supuesta paz, y que ocurre inmediatamente después del rapto de la iglesia, pero al poco tiempo este jerarca o este líder mundial que se va a ir alzando de a poco, ¿no es cierto? Y se va a ir convirtiendo en un gobernante con características globales, no va a satisfacer las promesas que había hecho, y eso va a generar que los países, las naciones, los bloques, o como queramos llamarlo, van a querer, ¿no es cierto?, organizarse contra él. Sí, leamos Daniel capítulo 11, versículo 37 en adelante. Daniel capítulo 11, versículo 37 en adelante. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y ahora en el versículo 40 empieza a hablar un poco de esta organización de los bloques que mencionabas tú, Carlito. Sí. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con el rey del norte y se levantarán contra él. Contenderá con él. Claro.
Entonces, primero habla de este bloque del sur, que algunos piensan que puede ser Libia o alguna parte de África, digamos, que va a ir hacia Jerusalén, porque siempre estamos hablando de que él se va a instalar en Jerusalén. Que es la tierra gloriosa, según el mismo relato, más. Además, y la segunda parte dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, digamos. Que es otro bloque del norte, que muchos piensan que la Unión, bueno, Rusia, toda esta parte, lo que tiene que ver, todo lo que está sobre Israel, siendo, tal como decías tú muy bien, Israel el punto de referencia. Entonces, lo que vemos es que de alguna manera el mundo se organiza para derrocar a este anticristo, por causa de que todas las promesas y probablemente todas las expectativas que se forjaron en torno a él, al poco tiempo, como dice acá, pero al cabo de un tiempo, en el versículo 40, al cabo de un tiempo, o sea, ha pasado un tiempo en que las cosas las promesas no se han cumplido y de alguna manera la opresión comienza a aparecer, los bloques que hoy existen en el mundo. Hoy día no se olvide que el mundo está dividido en bloques, ¿no es cierto? Ya sea por características económicas, por características religiosas, en fin, en algunos casos las dos, y normalmente los bloques se construyen entre personas que tienen algo en común, y ese algo en común es alguien a quien quieren eliminar, ¿no es cierto? Cuando se junta un país, una cultura musulmana con los Estados Unidos, no es porque tengan muchas cosas en común, sino porque ambos quieren eliminar, en este caso lo que sucedió en Afganistán, a la Unión Soviética. Pero el concepto bloques son alianzas que en la Biblia, ¿no es cierto?, y en el mismo libro de Daniel se reconocen como alianzas débiles. Hay un concepto de alianzas débiles, y que el anticristo también va a ser parte de alguna de esas alianzas. Sin embargo, lo que se va a generar acá es una guerra de características totales, globales, principalmente con el propósito de derrocar el gobierno del anticristo. Entonces, la respuesta del anticristo es lo que va, en definitiva, a producir también ese choque de conflicto. Seguimos en el versículo 41 de Daniel. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Edom, Moab, Amón, corresponde a todo lo que es la frontera este-sur. Amón son lo que podríamos decir hoy día todo el territorio de Jordania, Moab un poquito más abajo también, y Edom al sur, que hoy día corresponde eso más o menos a lo que se llama el desierto del Negev para abajo. Entonces, de alguna manera, esas naciones no van a ser alcanzadas por el anticristo. Correcto. ¿No? Pero, cierto? Después sigue leyendo. Exactamente. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, ya que está más al sur de Jerusalén. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia, de Etiopía le seguirán. Ahí tienes tú un paralelo con lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Libia, Etiopía, es decir, todo lo que está al sur, que podríamos llamar un bloque africano. Así es. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, se entiende el tema de oriente y del norte porque a diferencia de lo que puede significar un bloque africano, probablemente no tenga mayores dificultades en someter ese bloque, pero otra cosa es China, otra cosa es la Unión Soviética o Rusia. Claro, ahí estamos hablando de millones claro, de soldados. Fíjate que militarizados, ¿no es cierto? Entrenados y también con mucha experiencia. Fíjate que Apocalipsis 9:13 también relata algo semejante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar
a la tercera parte de los hombres. Ojo, tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y el apóstol Juan al final recalca, yo oí su número, porque obviamente en la época de Juan, hablar de un ejército de 200 millones era una cosa impensable. Se calculaba que la población del mundo en ese entonces no excedía a los 100 millones. Imagínate un ejército de 200 millones. Y hoy en día, tal como estabas mencionando tú, Carlito, es algo pero absolutamente factible, un ejército de 200 millones de soldados. Bueno, me recuerdo un estudio que hice yo justamente de Apocalipsis. Una de las cosas que llamaba la atención es que ese ejército ya existe, porque en China, probablemente tal, hay un ejército, digamos, regular de 10 millones de soldados. Claro, dentro de una población de más de 1.000 millones eso es nada, pero piensa usted que nosotros, por poner un ejemplo, o sea, el ejército chileno no tiene 10 millones de balas. Ya no tiene 10 millones de balas. O sea, solamente por números, si vinieran, arrasan con cualquier cosa. En Chile existe un ejército de no más de 5.000 soldados preparados, ¿no es cierto? Y en el caso de China, tienen una reserva de más de 100 millones de soldados. Es decir, si se dejaran caer solamente por número, podrían conquistar cualquier cosa. Entonces es un gigante, entre comillas, un concepto, un gigante dormido. Por eso es que entendemos también que este anticristo, cuando viene lo del sur, la parte africana, no tiene mayor, pero cuando estamos hablando de 200 millones y cuando estamos hablando de otro bloque, esos 200 millones puede ser específicamente, exclusivamente chino, o todo lo que tenga que ver con el nororiente, que obedece a países tan militarizados y tan gigantescos como Rusia y China. Fíjate que en Apocalipsis 13:7 dice, respecto al anticristo nuevamente, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Interesante, porque te está nuevamente, va todo en el mismo sentir, digamos. Está esta figura del anticristo inserto en este capítulo 24 de Mateo. Es el personaje central en torno a esta guerra, pero lo que me llama a mí la atención, Carlito, es lo que le dice, y se le permitió. Aquí el Señor, nuestro Dios, en su soberanía, en su soberanía absoluta, digamos, permite que estas cosas pasen. Recordando un poco las palabras que estábamos leyendo en Mateo 24, que Jesús mismo le dice, digamos, de que todas estas cosas es necesario que ocurran. Esto es parte de un plan que fue establecido, digamos, por Dios con toda su soberanía, digamos, desde el principio del mundo. Y también es importante, Andrés, que uno pueda decirle a nuestros auditores, sobre todo, que lo que estamos haciendo nosotros es describir ese plan conforme a la revelación que hoy tenemos, gracias a Dios, por medio del Espíritu Santo en primer lugar, por supuesto, y al estudio de la Escritura, pero nosotros lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, describiendo lo que va a suceder, pero no podemos o no estamos capacitados para explicar la mente de Dios. Porque alguien podría decir, pero ¿cómo Dios? Y la mayoría de la gente dice, pero ¿cómo Dios le permite? ¿Por qué Dios permite eso? O sea, imagínate, Dios mismo le está dando autoridad al anticristo. Entonces, nosotros lo que hacemos es describir Dios. Los propósitos de Dios son insondables, ¿no es cierto? Podemos nosotros de alguna manera inferir algo, pero aún el inferir ese algo choca con la lógica nuestra, ¿no es cierto? O sea, porque mucha gente dice, bueno, si yo fuera Dios, o si Dios existiera, no habría hambre, no habría guerra, ya que estamos viendo que la guerra que se va a producir acá no tiene parangón en la historia humana. Y es propiciada y permitida por el mismo Dios del cielo. Bueno, la tercera señal de que se acerca el fin es lo que aparece en la segunda mitad del versículo 7, que es la devastación absoluta. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ah? Este tipo de eventos, que nuevamente son eventos que ocurren hoy en día en la tierra, en distintos lugares, no se van a comparar con los eventos que van a ocurrir en esos últimos tiempos.
Sí, lo que dices tú es importantísimo, porque una vez más nos señala que el tiempo al que se refiere no es este tiempo que, aunque haya hambruna, obedece más bien esta hambruna a una falta de equidad de la distribución producto de la forma de gobernar que tenemos nosotros los hombres hoy día, ¿ya? Porque el manejo de los recursos, no es que no haya hoy recursos, ¿no es cierto? No es que no exista la posibilidad de terminar con la hambruna, si pudiéramos de alguna manera, sino que obedece a los intereses de nosotros, de los gobiernos humanos, que producen esta diferencia. Yo, por ejemplo, no viene mucho al caso, pero para entender un poco el tema, uno se da cuenta que las grandes hambrunas por ejemplo, de Liberia y países africanos que están, las imágenes de Etiopía, donde aparecen estos niñitos, ¿no es cierto?, completamente sus vientres con parásitos y en un estado caquéctico total, ¿no es cierto? Pero cuando uno examina, por ejemplo, cómo es que las bandas políticas de ellos mismos, de las luchas entre tribus ahí, ¿no es cierto?, queman los camiones, cientos de miles de toneladas de alimentos son quemados por estas bandas rivales, ¿no es cierto?, que yo no entiendo mucho el conflicto en África, pero lo existe. Y entonces no es un problema de alimentación por falta de recursos, sino que tiene que ver con eso. Pero lo que está hablando acá es producto de esta devastación gigantesca. Sí. No hay tierra cultivable, no hay, el agua va a estar envenenada, no solamente manantiales, sino Apocalipsis está lleno de estas cosas. Por ejemplo, Apocalipsis 6:8 dice: mira, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad, nuevamente, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Claro, porque piensa usted que no solamente va a haber hambruna del ser humano, sino que las fieras de la tierra tampoco van a tener que comer, y seguramente van a comenzar comiéndose los cadáveres de los mismos humanos muertos, pero después atacarán a los humanos vivos. Entonces, la escena que se está describiendo aquí es una escena, valga la redundancia, ¿no es cierto?, apocalíptica, que no tiene parangón con lo que nosotros podemos ver el día de hoy. Por lo demás, así como hay miles que están muriendo de hambre, hay miles que están luchando contra el exceso de comida, ¿no es cierto? Entonces eso no se va a dar. En ese momento no va a haber tierra cultivable, no va a haber los productos marinos, van a estar contaminados todos, ¿no es cierto? O sea, hoy día rasgamos vestiduras porque efectivamente el ser humano se ha encargado de ensuciar el planeta, y el plástico y los animales que mueren en el mar y todo, pero en ese entonces es Dios quien va a envenenar, Él va a envenenar las aguas, Él va a destruir la tierra. Él va a permitir que todo esto ocurra para que se cumpla el plan preestablecido. Eso, Él va a permitir. Fíjate que Apocalipsis 16:18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Todas estas cosas que uno lee en Apocalipsis, solamente se las puede imaginar, digamos, pero uno dándole vuelta empieza a entender la asociación entre todas estas cosas y la hambruna. Porque si cae granizo, mata todo, toda la vegetación. Cuando empiezan a haber estos terremotos, hay cambios pero gigantescos en las aguas, los recursos para regar, los canales esos sistemas de canales que tenemos hoy en día para distribuir las aguas, etcétera, digamos. Entonces va a ser una contaminación, porque hay contaminación natural también, claro que sí. Natural, aparte de la humana, digamos, una contaminación natural, y va a haber una
falta de recursos, pero de lo más básico. Yo creo que en ese momento la gente realmente va a estar buscando dónde tomar agua y dónde encontrar algo que comer, cualquier cosa, digamos. Es tan cierto lo que dices tú que el último terremoto de Haití, ¿ya? Yo creo que hay algo con Haití, fíjate, entre terremotos y huracanes. Pero bueno, en el último terremoto gigantesco en Haití, que dicho sea de paso, el terremoto más grande que se registra en la historia humana desde que se comenzaron a hacer registros de terremoto, ocurrió en Valdivia, 9.5. Si hubiese ocurrido algo así en una isla como Haití, obviamente esa isla desaparece. Pero el terremoto, fíjate que la gran cantidad de gente que murió, ¿no es cierto? Por supuesto que las primeras cifras correspondían a gente que murió aplastada y que por producto directamente del terremoto. Pero la segunda gran lanchada de gente que murió, y de la que se habla poco, es producto de todas las infecciones que vinieron a partir de, o sea, como verdaderas plagas, ¿no es cierto? Y se murió, y estos son datos que se manejan en Médicos Sin Fronteras, que son los que en definitiva reaccionan y van y llevan esto, y murió tanta o más gente que la que murió directamente por el terremoto a causa de infecciones. El agua, el alimento y principalmente el agua. Mira, veamos el agua. Por ejemplo, Apocalipsis 16, versículo 3 dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El ser humano no puede pasar más allá de 3 días sin beber agua. ¿Qué va a pasar si todas las fuentes de los ríos, todas las fuentes de las aguas dulces se transforman en sangre? Eso va a ser horroroso. O sea, lo que estás mencionando tú va a ser una lucha en busca de aguas que se puedan beber, y va a haber mucha gente enferma y muriéndose por eso. Sí. Por un elemento tan básico, digamos. Exactamente. Exactamente. Bueno, la cuarta señal la podemos encontrar en el versículo 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí, bueno, estamos básicamente, haciendo un análisis directamente en relación a lo que está ocurriendo en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Este pacto que hace Israel con el anticristo, porque a lo mejor no lo hemos mencionado, pero el anticristo va a ser recibido inicialmente, al inicio de este periodo de 7 años, por la nación de Israel, va a ser recibido como el Mesías. O sea, y hay una serie de otros elementos que no están consignados acá, pero la nación de Israel lo va a recibir como Mesías, y va este Mesías a permitirle reorganizarse como nación a partir de la reconstrucción de su templo, a partir del inicio de los sacrificios, una serie de otras cosas. Pero cuando el anticristo se vuelve contra los israelitas o la nación de Israel, va a comenzar a perseguirlos de manera implacable, y probablemente el holocausto judío vivido en Europa, en Alemania, va a ser menor en intensidad y en crueldad que lo que va a promover el anticristo. Pero también hablamos de que en ese periodo de tiempo, cuando se ocurre esto, la nación de Israel, su velo va a ser sacado, y ellos van a ver al Mesías, van a reconocer que el anticristo no es el Mesías, van a reconocer al que traspasaron como el Mesías, que es el Señor Jesucristo, y eso va a generar una persecución aún mayor sobre el mundo israelita, los judíos propiamente tal, pero también de todos los cristianos que existan en ese momento. Sí, fíjate que el paralelo, Marcos 13:9, dice: pero mirad por vosotros mismos, dice Jesús, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Entonces, como dices tú, otra señal más del final de los tiempos es que todo aquel que se reconozca cristiano, sea judío, no sea judío, sea de la religión que sea, pero ante los eventos que están ocurriendo, declara a Jesús como su Señor, van a ser perseguidos de manera implacable. Implacable. Absolutamente.
Bien, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Bien, estamos de regreso y para continuar con las dos últimas señales que hemos estado revisando. Así es, Carlito. La quinta señal aparece en el versículo 10 de Mateo 24. Es muy terrible, es muy triste, ha ocurrido en la historia, ocurre, pero ciertamente en aquel entonces será una cosa también de características generales, grande, inmensa y sin parangón, sin comparación. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Una de las cosas que va a ocurrir en este tiempo es que, como suele suceder en todos los tiempos de persecución de la iglesia, ¿no es cierto?, de la iglesia en este tiempo, de los cristianos en aquel entonces, de judíos que verán la luz de Cristo y se convertirán a Él, va a hacer que también se va a, por así decir, se va a hacer la manifestación de quienes verdaderamente están convertidos y quienes no. Hay mucha gente que es nominal, ¿no es cierto? Y cuando vivimos en estos tiempos esto corre para hoy en día también. Exactamente. Mucha gente que dice: yo soy cristiano, es más, yo voy a la iglesia todos los sábados, domingos, yo voy al estudio, yo leo mi Biblia todos los días, ¿te fijas tú? Exacto. Pero ese es el punto. O sea, puede no serlo. Claro, por eso es que estos tiempos, aunque son espantosamente terribles, pero la certeza está en que los verdaderos hijos e hijas de Dios resistirán, porque han sido llamados por Dios, han sido capacitados por Dios, y como dijo el Señor Jesucristo, ninguno se escapará o caerá de mi mano. O sea, estamos seguros en Él. El Señor, tú mencionaste la otra vez en un sermón, el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Exacto. Y es aquí, en estas pruebas, donde se manifiesta quién es el verdadero adorador sí, y quién no lo es, digamos. Sí, esto se dio mucho en el periodo de la persecución del Imperio Romano. Muchos falsos cristianos se introducían en los grupos de cristianos para, principalmente, como era en un movimiento perseguido, ¿no es cierto? Sus reuniones obviamente tenían que hacerse de manera, entre comillas, clandestina, pero y a veces era difícil de identificarlo, y por lo tanto porque no se veían distintos a cualquier otro, y entonces... Fíjate que una de las formas de identificarlo decían que era si alguien me empezaba a hacer preguntas de la iglesia, qué sé yo le citaba un versículo, la mitad de un versículo, y esa persona tenía que terminarlo. Exactamente. Si terminaba el versículo, por lo menos conocía la Biblia, digamos. Claro. Entonces, bueno, y eso llevó a muchos hermanos nuestros al martirio, pero no escaparon del martirio, sino que con un gozo inefable, ¿no es cierto?, lo enfrentaron. Y en este tiempo no va a ser la diferencia, y va a ser seguramente mucho más grande y más cruel, por supuesto. No sé cuán más cruel puede ser algo, pero lo será, porque dice que sufrimiento como no ha habido ni lo habrá, es el que están viviendo en esta época o que vivirán en esta época. Y entonces, claro, futura. Estos tropiezos significa que aquellos que efectivamente nunca fueron cristianos no solamente tropezarán, sino que se darán a conocer efectivamente que no son, y una de las cosas que harán para salvar su propio pellejo es entregar a los suyos. Así es. Fíjate que en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, versículos 20 al 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Son las mismas palabras. Entonces aquí queda más que claro que en la parábola del sembrador, la semilla que cae en los pedregales no es un hijo de Dios. Sí, yo creo que desgraciadamente la época en que vivimos nosotros hoy día, en general, es una época de mucho pedregales, mucho florecimiento de pedregal. Sin embargo,
Y esto es lo que dificulta un poco la concepción de quiénes son o no son. Acá no va a haber duda de quiénes son y quiénes no son, porque obviamente como lo fue en aquellos que se entregaron y se han entregado a lo largo de la historia. Yo, por ejemplo, estoy muy conmovido y estoy por segunda vez leyendo la historia de la Reforma, ¿no es cierto? Y no solamente la Reforma, sino que la pre-Reforma, que es por lo menos entre el 1100, 1200, 1300. Muchos hombres que pagaron con la estaca, que se llamaba, ¿no es cierto?, que era una especie de crucifixión, por llamarlo así, pero básicamente era quemarlos en la hoguera y todo esto. Y cómo es que estos hombres no negaron su fe a esa instancia, a pesar que se les ofrecía, ¿no es cierto?, librarlos de ese castigo o de esa tortura. Si ellos negaban su fe, y una de las formas de hacerlo era volver la lealtad al papado o al rey o a quien fuera en ese momento, pero básicamente al papa. Y entonces hay mucho, si pudiésemos llamarlo de alguna manera, testimonio anónimo, héroes de la fe anónimos, millones probablemente. Sí, uno piensa principalmente Martín Lutero, dice uno. Claro. ¿Te fijas? Pero esto comienza desde mucho antes. La gente que tenía algo de acceso a la Biblia se dio cuenta que el catolicismo romano no está. Exactamente. Mucha gente. Bueno, la mayoría eran clérigos, o sea, todos prácticamente eran clérigos. Para tener acceso a la Biblia, que estaba prohibida. Exacto, y que estaba solamente en el idioma latín. Y ahí es cuando uno ve cómo el trabajo de estos hombres con recursos tan limitados, ¿no es cierto?, de traducir la Biblia de lo que tenían, de la Vulgata latina, ¿no es cierto?, que era la que tenían. No estamos hablando de que ellos estaban accediendo a los textos receptos, pero ellos pescaron a las copias en su idioma original. Claro, pero hicieron el trabajo de pescar la Biblia y traducirla con esa desesperación santa de que el pueblo que vivía en la más grande ignorancia, y que ellos se daban cuenta de eso, ¿no es cierto?, porque eran parte de este lado de la situación, y ellos hicieron todo eso y tradujeron la Biblia y comenzaron poco a poco. Después ya, bueno, la aparición de la imprenta y la masificación de esta hizo que los manuscritos rápidamente se pudieran, a pesar que los quemaban, volvían a sacar y quemaban y se la llevan así. Pero para hablar de que efectivamente muchos de estos hombres fueron entregados por personas cercanas a ellos. Producto justamente de la amenaza, ¿no es cierto?, y de que la única manera de salvar su vida era entregando a los más cercanos. Claro, que los fondeaban de por aquí y por allá. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Uh-huh. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, estaba leyendo anoche Colosenses y ahí aparece cuando Pablo dice Lucas, saluda, y Demas también saluda, y después en Timoteo vemos como en la carta a Timoteo dice que Demas me ha abandonado amando al mundo. Entonces, amando al mundo, exactamente. Entonces, sucedió con Pablo, atento, va a suceder con todo el mundo. Marcos 13, versículos 12 al 13, dice, por palabra de Jesús: y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será. Y sin duda, todo verdadero hijo o hija de Dios perseverará. Exactamente. Eso es una certeza. No es que se pierda la salvación, no. Muy mal interpretado ese versículo en muchos lugares. Esto significa lo mismo que estaba diciendo el apóstol Juan. Se va a manifestar quién es un verdadero hijo de Dios y quién no. Una de las doctrinas de la gracia, ¿no es cierto?, es esa, o sea, la perseverancia de los santos, que significa que nosotros perseveramos en la fe a pesar de cualquier cosa, por el hecho de que es Dios quien nos da esa capacidad de perseverar, ¿no es cierto? Esa capacidad de perseverar es como cuando Esteban está recibiendo, ¿no es cierto?, la lapidación, y él dice: veo el cielo abierto y hay la gente con ira, entre eso está el apóstol Pablo también, o el futuro apóstol Pablo, Saulo en ese entonces, pero él persevera y resiste eso no porque él en sí era un hombre valiente, sino que porque Dios le dio esa capacidad, como a todos nosotros. Y cuando se denota muchas veces de hecho esa capacidad sobrenatural, es cuando ocurren estas persecuciones.
es cuando ocurren estas persecuciones en la iglesia primitiva, familias enteras quemadas en la hoguera, sus hijos, su esposa, y por eso decía recién yo no sé hasta qué punto, o sea, qué más cruel puede ser un ser humano, pero los relatos son espantosos, porque el ser humano tiene una capacidad de ser mal. Violaban a la esposa, la quemaban, y hacían que el hombre viera todo eso. ¿Entiendes? Entonces, y después, como decía, no, lo quemaban igual. Entonces... Bueno, el tema es que no van a tropezar solamente por esta persecución, sino también versículo 11, van a haber falsos profetas que se van a levantar. Ojo, a diferencia de lo que vimos desde el principio, no son falsos cristos, estos son falsos profetas, falsos líderes espirituales. Gente que va a decir que es cristiana, que es un pastor cristiano, que es un apóstol cristiano. Sí. ¿Cierto? Hay tanto hoy en día. Sí. Pero en esa época, ahí sí que va a florecer estos falsos profetas. Y también lo que dice el versículo 12. Muchos de los de hoy día también van a estar en ese tiempo. Y versículo 12, y por haberse multiplicado. Porque no se van a ir en el rapto. Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, todas esas cosas van a hacer tropezar a muchos que dicen que eran cristianos, digamos, pero no lo van a hacer. Uh-huh. A través de estos falsos profetas que van a empezar a decir, no sé, tonterías, digamos, doctrina completamente equivocada, los van a seguir, van a demostrar que no lo son de verdad. Otros que van a ver esta maldad en el mundo, van a empezar a ser contagiados, por así decir, y van a empezar a hacer lo mismo que hace todo el resto, la misma maldad, dice. Sí, la falta de misericordia, la falta... Entonces, uno puede ver cómo increíblemente el corazón del ser humano caído es tan religioso, ¿eh? A pesar de todas las cosas, se van a levantar falsos profetas, y va a haber gente que los va a seguir, o sea, que van a rechazar el mensaje de salvación, y eso habla justamente no de lo malo que son las personas, que lo son, igual que nosotros, sino que de lo sobrenatural que Dios nos ha dado a nosotros para poder discernir y escapar de esa lógica, ¿no es cierto?, que en ese entonces va a regir también de que Dios, si fuera Dios, no haría esto acá, pero existe esta otra alternativa que da alguna suerte de explicación y una esperanza falsa, y allá nos vamos. Y por último, la sexta señal que aparece en el versículo 14. Uh-huh. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, el gran avivamiento que la iglesia cristiana evangélica promueve en esta época, a la luz de la Escritura, la verdad es que no es tal. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo nosotros desde un principio, que hoy día la profesión falsa es probablemente la que mayoritariamente se dé en las iglesias en general, iglesia sana o no sana, con mayor razón las no sanas, pero en general la masificación de profesiones falsas es grande en la iglesia actual, es muy grande. Entonces, cuando se hablan de muchos números, o de repente que se fue a un lugar y se convirtieron 5.000 personas, 6.000 personas, o que estamos llegando hasta allá, hasta el África, hasta lo último de la tierra, claro, probablemente geográficamente se esté cubriendo gran parte del planeta, ¿no es cierto? A pesar de sectores donde el evangelio no ha llegado. Sí. Pero acá estamos hablando de una predicación sobrenatural que no es la que estamos viendo nosotros hoy día. No, porque la explicación a esto, y nuevamente, Carlito, es algo que la mayoría de la gente no lo sabe. La explicación de cómo va a ser esta predicación hasta lo último de la tierra, no lo van a hacer los misioneros. No. Vamos a leer entonces Apocalipsis 14, versículo 6 al 7. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Yo diría que estamos viviendo la época de la Odisea. Si pudiéramos... 14. Versículos 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí se está cumpliendo Mateo 24, 14.
Sí, es una predicación sobrenatural. Sí, hablando igual también de lo que es la predicación de estos 144.000 al comienzo, y posteriormente ya al final o previo al final son los ángeles los que llevan esa predicación. Por eso digo que cuando uno lee y dice este será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, es algo sobrenatural. O sea, ¿cómo tú puedes estar seguro que todo el mundo? Tiene que ser sobrenatural. Exactamente. Y en este caso son los ángeles, claro, porque que llaman ahí, al arrepentimiento. No está hablando ahí de un mundo desde el punto de vista geográfico, sino que está hablando de personas, todas las personas, de la humanidad. Todos van a recibir el evangelio. Nadie va a poder decir yo nunca escuché, por lo menos yo nunca supe. Aquí todos saben. Y mira lo que le dice: temed a Dios y dadle gloria. Uh-huh. Es lo mismo que nosotros vimos con Juan el Bautista, lo mismo que vimos con Jesucristo. Claro, el ángel no va volando y dice Dios te ama, Dios te ama. No, llama al arrepentimiento una y otra vez. Entonces, eso, por eso digo que hay tanta profesión falsa, porque si a usted le dice, ¿no es cierto?, que Dios le ama incondicionalmente y que tiene un plan maravilloso para su vida y que va... Yo creo que cualquiera de nosotros podría decir, sí, en realidad me interesa, fíjate. Sí, pues yo también me amo. Sí, yo también me amo. Yo no pensé que era el único que me amaba. Y si tiene un plan maravilloso para mí, en una de esas, el plan maravilloso de él es mejor que el plan que yo tengo para mi propia vida, pero podemos hacer un mix. No es eso, acá el ángel dice, es clarito, temed a Dios. Cuando tú dices, temed a Dios y darle gloria. Temed a Dios y darle gloria. Ahí está el evangelio. Porque la hora de su juicio ha llegado. Exactamente. Arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí. Entonces, por eso es que la ocupación más importante de la iglesia es la predicación del verdadero evangelio. El verdadero evangelio no está basado en lo que la gente necesita, sino que en lo que Dios demanda. Si nosotros hacemos lo que Dios demanda, entonces la verdadera gente de Dios va a escuchar la voz de su pastor y se va a volver en este mensaje. Vamos a la segunda pausa musical y volvemos ya para el cierre del programa. Bien, ya llegamos al final del capítulo de hoy de nuestro programa y queremos darle las gracias como siempre y animarlos a que sigan repasando específicamente este capítulo 24 de Mateo, porque nos va a llevar un par de programas más, ¿no es cierto?, el desarrollo de esto, y es tan relevante que necesariamente nos va a llevar tanto a pasajes del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así es. En el día de hoy, Carlito, fue muy interesante además porque hicimos un resumen de lo que es la tribulación y gran tribulación en muy poquito tiempo, digamos, pero es hermoso cómo Jesús hizo este resumen y lo hizo tan bien, digamos, como marcó las partes más importantes. De manera perfecta. Así que un saludo a todas las personas que nos escuchan y les deseamos la mayor de las bendiciones. Que Dios les bendiga.